Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en una nueva edición de Decisión 2019 y ya estuvimos siguiendo paso a paso lo que sucedía con las elecciones a intendente en la ciudad de Villa de Rosario. Lo mismo realizamos hace semanas atrás con lo que fue la elección de Rincón y hoy esta Decisión 2019 está destinado pura y exclusivamente con lo que va a acontecer en la vecina localidad de Capilla del Carmen en estas elecciones para intendente que tienen este próximo domingo. Me acompaña en esta Decisión 2019 Silvia Sarmiento. Silvia, ¿cómo estás? Hola Germán, bienvenidos y bueno, aquí estoy en Decisión 2019, como vos lo dijiste. Vamos a mostrarles a los candidatos de la vecina localidad de Capilla del Carmen. Bueno, en esta primera parte vamos a tener de invitado al candidato y ex intendente de Capilla del Carmen, Daniel Turín, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo estás? Pero muy bien, muy bien. Un gusto de haberme invitado y poder participar en tu programa, ¿no? Bueno, la intención de este programa es justamente que los televidentes se puedan apreciar, escuchar a sus candidatos y puedan de una manera decidir por quién van a votar el día domingo. En el caso tuyo, un candidato con la experiencia de haber estado varios años al frente de la Municipalidad de Capilla del Carmen. Es así, Germán, Dios mediante, o gracias a Dios, me tocó dirigir la localidad por 4 periodos, 16 años. Bueno, y a partir de ahí se decidió hacer un bypass, un descanso, porque bueno, lo ameritaba la situación también y creo que haber hecho otro periodo más ya era mucho y uno no ve las cosas de la misma manera cuando está de un lado que cuando está del otro lado del escritorio. Entonces, estos 4 años a uno le permiten llegar más a la gente y verlo, como te decía, desde el otro lado, y creo que uno ve algunos errores que también se cometieron y eso te ayuda, como decís vos, a mejorar y a corregir un montón de cosas para, creo que, hacer una mejor gestión que es la que se viene, ¿no? Bueno, vos, Silvia, querías preguntarle un poco para que mucha gente seguramente lo conoce a Daniel. Exacto. Pero yo le comentaba recién, Daniel, quizás mucha gente es la que te conoce allí en Capilla del Carmen, pero bueno, vamos a hacer como una ficha técnica de él. Bueno, ¿naciste dónde? Hablar de tu familia. Bien. Sí, en un pueblo chico como Capilla nos conocemos todos, ¿no? Mira, mi familia siempre fue del campo, de ahí muy cerquita de la localidad. Pero bueno, debido a las circunstancias, yo iba a una escuela rural que se llama Campo Marchán. Me contaron que tuviste muy buenos compañeros en esa escuela. Tuvimos unos compañeros que mirá lo que es el destino, que después de tanto tiempo lo tengo acá al frente mío, hablando juntos. Entonces, después en una época vino una inundación, donde se anegaron los caminos, entonces ya no podíamos ir a esa escuela rural, que me iba en bicicleta todos los días y la llevaba mi hermana en el porte equipaje. Eso hizo que nos tuviésemos que trasladar al colegio, a la localidad de Luque. Bueno, y a partir de ahí los estudios los fui realizando en Luque, no había colegio secundario en Capilla, así que bueno, la primaria la terminé en Luque y la secundaria también. Después hicimos una breve experiencia en Córdoba. Pero siempre estuvimos relacionados con la localidad de Capilla, ¿no? Pero el domicilio siempre lo tuvimos en Luque. Mira vos, por las cuestiones de estudio, de colegio, siempre el domicilio lo tuve ahí. Allá en el año 97, de acuerdo, viste esas cosas de jóvenes, que uno vuela a veces con la imaginación. Un día dije, pucha, pero a mí me gustaría ser candidato, ser intendente, y qué mejor de Capilla del Carmen. Así que bueno, busqué la ley orgánica municipal, la 8102 en aquel momento, me puse a leerla en forma completa. ¿Pero por qué te surgió esto de decir quiero ser candidato o quiero meterme en la política? ¿Venías de familia, de político? Bueno, sí. Yo en política milité no del 83, pero el 85, con la vuelta a la democracia. Fue un furor, entonces yo en Luque participaba algo en política.
Y después, bueno, en ese momento mi tío, Ernesto Turina, era el intendente de la localidad. Que lo fue por muchos años. Que lo fue por muchos años, y te diría más que fue el que en cierta forma hizo el pueblo, el que lo conoció Capilla, era muy chiquito en aquel momento, y bueno, y logró hacer primero una comisión de fomento, luego se designa como municipio. Fue una tarea dura y bueno. Después de tantos años, él también, no sé, esas cosas del destino. A mí se me antojó, se me ocurrió tratar de postularme en Capilla. Era un desafío. Él había sido mucho tiempo intendente, como lo dice Germán, y era como que el desafío era ganar una elección así. Bueno, entonces cambio el domicilio a Capilla del Carmen con el tiempo necesario que la ley lo establecía. Sí. Y a partir de ahí comenzó un duro trabajo, porque yo no tenía relación política en Capilla para lograr ser candidato. O sea, yo podía haber tenido toda la intención del mundo, pero ahí hay que tener un lugar, no es fácil, ¿no? Hacerse conocer, llegar a la gente, que no es fácil. Claro, entonces bueno, ahí empezó una tarea complicada hasta que, bueno, se dio, gracias a Dios, bien. Bueno, ahora yo te pregunto, en aquel momento ir a una elección contra el tío debe haber sido toda una revolución en la familia, ¿o no? Y fue complicado, fue complicado. Hay que dejar claro que ya la relación familiar estaba deteriorada, pero no fue fácil. Y te digo más, en ese momento yo creo que fui candidato porque no había quien se animara a ir. Porque yo recuerdo que yo me había ido a ofertar, mira como remate, para ser candidato, y se me había dicho que no, que ya había otras personas primero que yo. Y yo me acuerdo que era un fin de semana, yo estaba por salir, no tenía 30 años todavía, suena el teléfono de casa en Luque y me preguntaron si todavía seguía con la intención de postularme. Bueno, obviamente que sí, seguía con la intención. Y bueno, pero ya quedaba muy poquito tiempo se vencía el tiempo de presentación de listas. Así bueno, al otro día nos juntamos un grupito de jóvenes, no más de 3 o 4, y ahí ahí armamos medio la lista hacia los ponchazos y la presentamos así muy rápidamente porque los tiempos se acortaban. Y yo recuerdo que en aquel momento, mira vos, estaba el 1-1. Y la situación económica era difícil, estamos hablando del año 99, era complicada, y la situación del campo también era complicada. Después vino el furor de la soja, qué sé yo, pero en aquel momento del 1-1 era difícil. Y yo me acuerdo que una persona nos regaló en aquel momento $500. Que eran 500 pesos. Que eran 500 pesos en aquel momento. Y con eso prácticamente hicimos toda la campaña. Bueno, ¿fue reñida la elección? ¿Cómo? Y fue complicada, complicada porque en aquel momento había pocos votantes, y mucho lo manejaban a veces los empleados municipales, decidían las elecciones. Y se ganó no por mucha diferencia. 5 puntos más. ¿Vos fuiste por la Unión Cívica Radical? Yo fui en aquel momento por la Alianza. La Alianza. El radicalismo había hecho la alianza con el Frepaso y se fue por la Alianza. Por 5 puntos ganamos en aquel momento. O sea, bastante ajustadita. Fue bastante ajustada. Después de ahí no, ya todas se hicieron muy buenas elecciones. A partir de ahí se hizo una buena gestión. Yo siempre digo, el que conoció Capilla del Carmen antes del 99... y el que lo fue a visitar en el 2015 se notó el cambio, ¿no? 4 periodos, ¿no, Daniel? Si hicimos 4 periodos. Bueno, perdón, Silvia, sí. Actualmente, ¿cuántos votantes tiene Capilla del Carmen? 400 y algún votantes en este momento, con una localidad con zona rural de aproximadamente 1000 habitantes. Lo que pasa es que Capilla del Carmen, por lo que hablaba recién, nosotros en esos 16 años no solamente que duplicamos, sino que casi triplicamos la cantidad de viviendas. Claro. Entonces vos imaginate que casi triplicar la cantidad de vivienda quiere decir que ha venido mucha gente de otras localidades. Es decir, le hemos abierto las puertas a gente de Luque, de Villa, de todos lados. Entonces es un pueblo donde la gente, la mayoría de la gente no lo conoce de sus inicios a la localidad, ¿no?
Esto hace que también haya gente que todavía no tenga el domicilio en la localidad. Bien. ¿Y ahora estás por qué partido? Vamos por un partido que se llama Unite por la Libertad y la Dignidad. Es un partido pequeño. Bien. Bueno, ¿y cómo llega la decisión, luego de haber estado 4 periodos, este receso que no has estado teniendo el mando de la municipalidad, cómo llega la decisión de postularse nuevamente a intendente para la localidad de Capilla del Carmen? ¿Qué pregunta? Yo en ese momento había decidido, por lo que te dije al principio, tomar un aire, un descanso de lo que es la política, porque es muy agotador. Muy agotador cuando vos le dedicas el tiempo, porque yo siempre digo que el municipio, la gente te pone ahí para que vos le sirvas a la gente y no que la gente te sirva a vos. Y yo soy una persona que le he dedicado mucho tiempo y también siempre le he dicho a la gente que trabaja que la mayoría de las personas no va al municipio como a una fiesta. Va a ese lugar o por una necesidad a pedir algo, que no es lindo ir a pedir, o va a pagar un impuesto, cosas así, que no son cosas que nos gusten. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, tanto la gente que trabaja como uno que es autoridad, es contener. Y yo he sido una persona que he estado disponible las 24 horas todos los días del año. A mí me han golpeado la puerta a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Yo me levantaba, si era por enfermedad, por lo que sea, salía en mi vehículo, lo llevaba. O sea, yo le he dedicado mucho tiempo a eso y eso fue muy desgastante. Entonces llegó un momento que yo ya tenía familia, chicos. Entonces, bueno, quería dedicarle más tiempo a ellos. Entonces decido tomar un receso. Y en ese momento, bueno, el actual intendente, Cristina, era mi secretaria, que había sido mi secretaria durante 12 años. Ella me pide ser ella la candidata, a lo cual, bueno, hicimos una reunión. Yo le dije, de mi parte no hay ningún problema, al contrario, qué mejor que vos, que has sido 12 años mi secretaria, para que continúes con lo que hemos empezado. Bueno, así fue, hicimos una reunión y se fue ella candidata. Después, bueno... y ganó la elección. Y ganó la elección, pero muy sí. bien, muy bien. 67, 68%, o sea, muy buena la elección que se hizo en ese momento. Bueno, yo me desentiendo, yo quedo como concejal porque había ido como primer concejal para tener alguna pequeña actividad, pero en la localidad chica los concejales no tienen sueldo, no tienen beneficio, excepto la mutual. La mutual, el carné y la patente de un vehículo. O sea que es muy poco el dinero que se maneja. Entonces, bueno, pero para mantener un poco de actividad, porque no es fácil también, si a vos te gusta algo, abandonarlo por completo. Sí, y dedicarse más a la familia y al trabajo, porque en ese momento yo era puramente exclusivo de la municipalidad. Y bueno, y mi papá también me habló de que ya era momento de tomar algunas decisiones. Y en estos 4 años, bueno, fueron pasando cosas con la gente por ahí que... Entonces, faltando hace un año atrás, un grupo de personas por ahí me empezaron a hablar, empezamos a conversar y bueno, se fue gestando esto de que había que retomar, de que había que volver y bueno, y así acá estás. Estamos de nuevo en la lucha. Bien, y antes de todo esto, bueno, en estos 4 años que no estuviste trabajando en la municipalidad, ¿cuál es tu trabajo? Lo que hizo siempre mi familia, siempre se dedicó al campo. En estos 4 años me dediqué a eso, ¿no? Al tema campo. Bueno, en ese periodo de varios años que estuviste al frente de la Intendencia, pudiste realizar y concretar varios avances para la comunidad, ¿no? Nosotros tuvimos, yo digo que tuvimos mucha suerte, porque la suerte te tiene que acompañar. Nosotros llegamos al pueblo, como te decía, con muy poquita gente, y con un montón de problemas que a lo mejor la gente que vive en ciudades o pueblos más grandes no lo ve. Nosotros no teníamos acceso en condiciones, no teníamos centro de salud. Yo recuerdo que el dispensario funcionaba de 8 a 10 de la mañana y luego no tenías médicos, pero para peor, el camino era complicado y no tenías transporte. Entonces vos ponete en el lugar en ese momento, el que tenía plata o auto, mal que mal. Pero la gente que no disponía de eso, que te enfermabas a cualquier hora
era muy difícil la vida ahí, ¿no? Entonces nos encontramos con un montón de problemas y escasos recursos. Entonces tuvimos que fijar prioridades. En aquel momento dijimos, bueno, hay que arrancar por algo. Arrancamos con un par de frentes. Primero era tratar de solucionar el problema del camino y el tema laboral, porque no había mucho trabajo. Entonces comenzamos a hablar con la gente de DREAM y ahí surge la posibilidad de poner un transporte hacia Luque, que después por ahí fue muy cuestionado al principio, porque teníamos un rastrojero frontalito, modelo 71, era un cachivache. Y bueno, y yo me acuerdo que en aquel momento había un empleado municipal, que lo recuerdo siempre, Marcelo Sordán, que bueno, él se hizo cargo y agarró el rastrojerito y empezamos. Eso dio tan resultado que después llegamos a cambiamos 7 tráficos, teníamos 5 tráficos y teníamos 5 horarios de Capilla a Luque y transportábamos un montón de gente que iba luego a trabajar a la fábrica de Aladio, iban al parque industrial y a distintos lugares donde trabajaban. Y eso nos llevó también a la necesidad de que se empezó a poblar Capilla, las viviendas que estaban desocupadas se empezaron a ocupar, y ahí comenzó otra demanda. Y tuvimos la suerte de que se abrió la posibilidad de hacer vivienda de todo tipo. Hicimos acuerdos con la Nación, con la provincia, con la misma fábrica DREAM yo recuerdo un día hablando con los dirigentes de la fábrica, fui a pedir para que hicieran viviendas o nos diesen el dinero para hacer viviendas para empleados de la fábrica. Obviamente, gracias a Dios, la gente me conocía muy bien, entonces aceptaron con la condición que el dinero lo prestaban para la vivienda, pero para la gestión nuestra. Entonces había que tomarse el compromiso de devolverlo durante la gestión donde yo estaba al frente. Bien. Así se hizo. Entonces, bueno, con convenios con la Nación, con la provincia, con dinero ahorrado del municipio y con la fábrica, se llegó a casi triplicar la cantidad de viviendas. Entonces, vos imaginate, teníamos ya el transporte hacia Luque, teníamos las viviendas que generó un movimiento económico y luego comenzamos con la educación, donde hicimos o inauguramos el edificio del Jardín de Infantes. Con este movimiento logramos tener chicos para que se pudiera abrir en su primer momento el ciclo básico y luego el secundario completo. Obviamente no teníamos edificio, así que tuvimos que hacer también el edificio en el secundario. Que es el anexo del 148. Exactamente. Que es el anexo del José María Paz de aquí, Villa Rosario. Claro, exactamente. Y eso también nos dio la posibilidad de abrir una escuelita de fútbol, porque al principio no había chicos. Entonces, eso dio también, abrimos la escuelita de fútbol que se llama Capillitas y ya integramos a participar en algunas ligas regionales, lo que también dio un movimiento importante. Y en obras también. Nosotros tuvimos las puertas abiertas con todos los gobiernos, nos supimos relacionar y nos brindaron muchísimo apoyo económico, entonces se hicieron para Capilla del Carmen infinidades de obras, ¿no? Bueno, eso es la importancia de la gestión, ¿no? La gestión hace que eso suceda, porque hay que golpear puertas, hay que hablar con uno, con otro, hay que sonreírle a más de un político de turno y bueno. Yo creo que Daniel, esto es así. Claro. Vamos a dejar que tome un poquito de agua porque se ha hablado todo, pero yo creo que, bueno, él ya tiene un poquito de experiencia, ¿no? De cómo estar al frente de la municipalidad, por lo que nos estás contando. Ahora, vamos a suponer que vivimos en la localidad de Capilla del Carmen. El vecino, por ejemplo, que has tenido contacto con ellos, ¿qué es lo que reclama? ¿Qué es lo que está faltando? Bueno, nosotros lo hemos venido conversando en distintas reuniones. Yo creo que yo siempre he sido de establecer prioridades. Y estas prioridades yo las he establecido con la gente, o sea, han salido de la conversación de los vecinos. Y nosotros hicimos un acuerdo con el gobierno de la provincia. Entonces, porque las prioridades, número uno, para el que vive y lo sufre y lo padece diariamente, es el tema del camino asfaltado. Nosotros, como digo, hay 5 horarios de tráfico y el camino hoy está imposible. Entonces eso hace que
a la localidad por ahí se le complique un montón el crecimiento, porque los días de lluvia es difícil transitarlo, ni que hablar de grandes camiones o cosas así, que es un tema de producción y que es lo que genera trabajo, ¿no? Entonces creo que la prioridad una es trabajar por ese tema. Nosotros tenemos el compromiso del doctor Francisco Fortuna, hoy legislador electo y actual ministro de Salud, donde se ha comprometido a que juntos vamos a trabajar en ese tema para tratar de lograr que se haga realidad de una vez por todas el anhelo que es tener el acceso asfaltado desde Luque hacia Capilla del Carmen, porque es el lugar donde más nos relacionamos comercialmente, sí. ¿no? Esa es una de las prioridades. Luego, también por una cuestión que el gobierno de la provincia, todos sabemos que se tomó el compromiso de realizar el tema de gas natural, y bueno, la provincia va a realizar las plantas reductoras de presión en el gasoducto que es el que va a Arroyito, que es de Arcor, y luego de ahí falta lo más difícil, que es la distribución en la localidad, y más con un pueblo que tiene escasos recursos. Entonces el gobierno, en lo que hemos estado conversando, se estaría comprometiendo a ayudarnos a tramitar un subsidio o un préstamo no reintegrable para las personas de escasos recursos, reintegrables en un 50% para las personas de medianos recursos y un crédito para las personas que lo pueden pagar, ¿no? Ese sería el otro tema fundamental. Después hay varias cosas. Tenemos que solucionar. Nosotros también hicimos el edificio del dispensario y pusimos atención las 24 horas, con ambulancia en aquel momento 0 kilómetros, con ecógrafo, con equipo de rayo, porque vos imaginate, se te golpea una persona, claro. No sabes si está quebrado o no puedes hacerte un viaje al hospital, a lo mejor es un golpe, entonces pusimos un equipo de rayo, y le pusimos una cama fría para los primeros auxilios, ¿no? Hoy por hoy tenemos que solucionar en ese tema la medicación. Nosotros, lo hemos estado hablando con el ministro de Salud, vamos a lograr que, porque de nada te sirve el médico si no tenés el medicamento. O sea, entonces hoy creo que la gran preocupación de las personas es eso. Vos vas al dispensario, te atiende el médico, pero no hay medicamento, entonces después te tenés que ir a Luque a buscar el medicamento. O sea, ¿para qué tenés médico si no le solucionás el problema? Entonces, bueno, la idea es, la gente va a ir al dispensario y se va a ir con el medicamento. Eso ya está acordado y así lo hemos hecho en su momento con convenios con distintos laboratorios, ¿no? Más allá de que no estamos en contra de que se instalen farmacias, ojalá se instalaran 3 o 4, pero por ahí una farmacia no va a estar abierta las 24 horas, entonces eso es un tema secundario. Lo principal es que la gente que va con un problema de salud al dispensario se lleve el medicamento y solucione su problema sin tener que gastar en un viaje a Luque, porque mucha gente no tiene vehículo. Y luego nosotros hacemos convenios con las farmacias para que si es un medicamento especial, vía tráfico, que tenemos 5 horarios y vamos a agregar 2 horarios más, es decir, que vamos a hacer 7 horarios diarios, podamos tener una conexión de que nos envíen los medicamentos y ya entregárselo en la puerta del vecino. Bueno, bueno, hay varias propuestas más, ¿no? Te he mencionado 3 que son importantes. Después tenemos la parte de cultura. Bueno, siempre hemos hecho talleres culturales. Nosotros creamos el taller de folclore, corte y confección, porcelana fría, dibujo y pintura. Bueno, la idea es seguir con todos los talleres culturales que estén en este momento y los que se puedan agregar que la gente vaya demandando. En deporte lo mismo. Te decía, nosotros hicimos el complejo deportivo, hicimos un salón de usos múltiples, cancha de básquet, acondicionamos la cancha en aquel momento porque era un potrero. Para que pudiéramos participar en la lista había que poner un tejido perimetral, se hizo todo, se hizo un buffet y hoy tenemos pensado, que lo hemos estado hablando ya con la comisión directiva, de lo que es cancha de bochas y pileta de natación. Por ahí la pileta de natación dice, pero si tenemos un hermoso balneario, son 2 cosas distintas. En la pileta vos podés dar clases de natación, contener a chicos, y el río es otro lugar de esparcimiento que
también Sí, hasta, nos favorece. hasta rehabilitación, que muchas veces se hace en una pileta para las personas. Claro, porque la idea es hacerlo de un tamaño que luego pueda techarse en su momento para hacerla climatizada. Ese es un objetivo ambicioso, pero creo que depende cómo la situación económica del país evolucione. Yo creo que hay cosas que se pueden ir haciendo, golpeando puertas, como lo hemos hecho siempre, y administrando bien los recursos. Bueno, Daniel, te dijo, comenzaste a charlar con los vecinos, más de uno te acercó la inquietud de decir por qué no te postulas nuevamente. Llegó el momento de armar una lista. ¿Cuál fue el criterio utilizado para armar esa lista? Mira, Que ahí la estamos viendo justamente en pantalla. ahí está la lista. Mira, por ahí siempre es el tema más difícil, porque vos a veces tenés miedo, hay tanta gente que por ahí que uno lo acompaña, y me acompañó siempre, que tenés miedo, todo el mundo quiere entrar por ahí en la lista y tenés miedo que alguno se te enoje. Entonces, ¿por qué no me...? Entonces, bueno, la idea fue no elegir, pero buscar gente que siempre estuvo acompañándonos para decir, bueno, mirá, siempre estuvo, por eso está, o un familiar de esas personas. Y yo creo que de esa forma se armó la lista y también armamos un grupo de trabajo. Por este motivo que no queríamos que nadie se enojase. Entonces dijimos, bueno, armemos la lista y un grupo de trabajo. Entonces, en forma paralela, trabajamos la gente de la lista más el grupo de trabajo. Bien. Y no hacemos diferencia. O sea, sabemos que la gente de la lista va a ocupar un cargo como concejal o tribunal de cuentas. También sabemos que es ad honorem. Entonces, el grupo de trabajo se siente contenido porque participa de la misma manera que la gente de la lista, ¿no? Perfecto. Bueno, como para ir finalizando, Cerrando. Daniel, ¿qué le dirías al vecino de Capilla del Carmen? ¿Por qué el domingo votar por Daniel Turina? ¿Por qué votar por Daniel Turina? Ahí tenés la cámara y háblale al vecino. Bien. Ahí está, toda Capilla. Mira, yo creo que el vecino me conoce y sabe por qué me tiene que elegir. Porque son propuestas coherentes donde me conoce que nunca he mentido. Si yo he dicho voy a hacer viviendas, he cumplido y ahora he prometido 25 viviendas como mínimo y la gente sabe que las viviendas se van a hacer. Cuando digo que se va a hacer la distribución del gas una vez que la provincia haga las plantas reductoras, el vecino sabe que le voy a cumplir. Cuando digo que vamos a hacer becas laborales para que los jóvenes que van saliendo del secundario puedan integrarse al trabajo y tener una formación, los jóvenes saben que les voy a cumplir. Cuando saben que vamos a entregar becas estudiantiles para que Capilla, los jóvenes de la localidad puedan estudiar, la gente sabe que le voy a cumplir. Cuando digo que vamos a establecer códigos de convivencia para que los jóvenes, los chicos que les gusta la moto, no molesten a la gente grande, los jóvenes saben que les voy a cumplir. Y porque siempre he velado por el bienestar de la familia y he trabajado y le he dado más importancia al corazón que a la mente. Entonces, toda la gente que ha necesitado a cualquier hora y cualquier día de la municipalidad, de este intendente en su momento, yo he estado ahí, presente, y más allá de cuando no era intendente también estuve. Entonces, el domingo, yo te pido que me acompañes con tu voto para volver a vivir en Capilla como se vivía hace 4 años atrás. Daniel, muchísimas gracias. Bueno, la gente ya te estuvo escuchando. ¿Qué decirte? Gracias por llegarte a Villa del Rosario y mostrarnos cómo vas a trabajar. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Si bien el pueblo es pequeño, nos conocemos todos, me escucha la gente diariamente cuando recorro las calles. Esto creo que es bueno porque le da un toque especial. Y aparte que nos ayuda a que la zona también nos conozca y que conozca un poco más de un pueblo pequeño, vistoso, que está muy cerca de Villa del Rosario y que bueno, que el año que viene, cuando venga la temporada de verano, los invito a que participen. Y también les pediría que en su momento también nos ayuden con el tema de promoción del balneario de la localidad, ¿no?
Bueno, Daniel, muchísimas gracias. El domingo, bueno, estaremos siguiendo qué va a acontecer con la elección y como a la otra candidata le deseamos toda la suerte y que todo se desarrolle en normalidad y que en definitiva la decisión de la gente sea la mejor para la localidad, ¿eh? Ojalá así sea, y más en un pueblo pequeño no debería haber ningún problema ni diferencias. Muchísimas gracias, Daniel Turing. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a ir a un corte. En el próximo bloque estaremos dialogando con la otra candidata a intendenta que va por la reelección, que es Cristina Macaño. ¿Vamos a la pausa? Sí, no se vaya, ya seguimos con más Decisión 2019.